Bienvenidos a los sótanos de la barbarie legislativa y la lucha contra la corrupción. Un poco de eso vamos a hablar hoy y para eso el día de hoy tenemos a Anel Vázquez, presidenta del CPS, el Sistema Jalisciense Anticorrupción. Hola, muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar compartiendo mesa y hablando con tu auditorio. Muy amable por venir. Andrés Barrios, activista, miembro de TOMA, una organización de la sociedad civil. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver qué platicamos por aquí. Jorge Alatorre, expresidente del CPS estatal e integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Y Gabriel Ibarra, el informativo más veloz de las redes sociales y director del semanario Conciencia Pública. Gracias, encantado de estar aquí. Encantado de tenerlo por acá. Y pues vamos empezando. Anel, ¿cómo está eso de que ya ustedes son la humildad franciscana? Así es, bueno, como lo dijiste, se acaba de aprobar en pleno del Congreso una iniciativa para quitarle los honorarios al Comité de Participación Social. Y bueno, pues eso por supuesto que independientemente de los honorarios, que ya sabemos y se ha dicho por todos lados que es una medida completamente inconstitucional, como no lo digo yo, sino la Suprema Corte de Justicia, por una acción de inconstitucional para un caso en Baja California muy parecido a este, donde intentaron al CPC, allá se llama CPC, hacer honoríficos a 5 de sus integrantes, y la Corte dijo que era inconstitucional, uno porque por supuesto va en contra de la ley general del sistema y la otra porque va en contra de los derechos humanos. Entonces, la verdad es que lo que menos me preocupa de todo este debate es esta parte de los honorarios, porque el CPS por supuesto seguirá las vías legales para combatirlo y me parece que hay buenas noticias ahí. Lo que me preocupa más es cuál es la intención, qué viene detrás de esta medida. Esa pues me preocupa. Enrique Alfaro. Por lo pronto el Congreso del Estado, con mayoría de MC y PAN y por ahí un diputado de Morena que aprobaron esta iniciativa y no se puede entender, Zul, sin el antecedente de conflicto que hemos tenido entre el Comité de Participación Social y el Congreso, básicamente por los nombramientos en los procesos de designaciones en los que el CPS ha participado y que hemos participado exigiendo, por un lado, que se nombre por mérito, capacidad e integridad y por otro lado, que rindan cuentas. Pues hemos sido incómodos y la otra reforma que nos preocupa mucho es la reforma 2.0, que también vienen ahí cuestiones peligrosas contra el CPS y contra el sistema en general. Están debilitando entonces el ente ciudadano del sistema. La reforma 2.0 original, ahorita vamos contigo Andrés, del sistema anticorrupción fue una propuesta de 2019 que surgió con una amplia participación de la sociedad civil y buscaba justo fortalecer al sistema estatal anticorrupción. Pero salió la carabina de Ambrosio, pues, ¿no? Y lo que dijeron que iban a hacer y lo que acordaron con la sociedad civil salió al revés. No hay un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, no hay una unidad de análisis financiero para la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Fiscalía Estatal iba a pasar a ser un organismo autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues al revés, se eliminó el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, del Comité de Compras, la Fiscalía nos hizo autónomo, se eliminó el salario de los integrantes del CPS y todo empezó con el nombramiento de los consejeros de la Judicatura, ¿no? ¿Te acuerdas de ese dramita, Andrés? Pues yo creo que empezó un poco antes y yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué pasó en febrero del 2020? Porque la iniciativa, en realidad, que es de José de Jesús Hurtado, panista, es de febrero del 2020. Y estuvo congelada durante 18 meses y de repente pues llegó con acelerador a aprobarse, ¿no? Entonces, al mero final de esta legislatura. Sí, al mero final de la legislatura. Y sorprendentemente es una iniciativa de Jesús Hurtado, pero además está ratificada por 18 diputados, además de Javier Hurtado, ¿no? 9 del PAN, 1 sin partido, 5 de MC, 6 de Morena y 2 del PRI. E inclusive de aquellos que están auspiciando esta iniciativa, pues hay gente que la votó en contra, ¿no? Por ejemplo, Mariana Fernández es una de las promoventes, Erika Pérez, Sofía García, Norma, María López, son diputadas que votaron en contra y que salieron públicamente a decir que estaban en contra de esto, pero en febrero del 2020 ellas estaban promoviendo quitarle al CPS sus honorarios, ¿no? Entonces, pues aquí vemos también cómo es que el Congreso, pues como dice una cosa, dice otra, ¿no? Y pues, ¿por qué? Aquí mi pregunta es,
a ver, ¿por qué en febrero del 2020, que fue antes de los magistrados, que fue antes de todo esto, se le ocurrió a Jesús Hurtado y a la mitad del Congreso prácticamente se le ocurrió que era una muy buena idea quitarles los honorarios al CPS? Porque amagar a veces ayuda a controlar, ¿no? Y Jorge Alatorre, que ya pasó por el CPS, ¿por qué los congresos salen con ocurrencias que son inconstitucionales? No, bueno, pues pareciera casi intrínseco a su proceder cotidiano. No es la primera, ha habido muchos intentos en diferentes congresos de los estados. De hecho, en el caso de Oaxaca, lo que decidieron es, para poder quitar a todos los integrantes del CPC y a los integrantes del sistema del órgano garante de transparencia, cambiarles el nombre para entonces quitarlos y ellos entonces nombrarán a los nuevos ante un contexto que les fue adverso electoralmente a Morena y poder imponer a los suyos. En Veracruz, Morena también les redujo a la mitad su contraprestación y luego les redujo a la mitad de la mitad. En Durango también están diciendo que hay corrupción, donde ahí gobierna el PRI, que hay corrupción porque hay un CPC. O sea, de repente está el CPC y bajamos en el último índice, la culpa debe ser del CPC, del último llegado. Entonces, efectivamente se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPCs han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que está de más. El CPC no está para ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero definitivamente tampoco su plantilla. Entonces, tiene que estar un equilibrio importante en donde se está buscando justamente no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada cuando existan abusos y excesos. Pero en general no queda claro qué hacen los CPCs, es decir, falta, yo creo, permear a la sociedad para qué sirve, con qué se come y qué resultados da, ¿no? Y uno de los problemas aquí en Jalisco es que pareciera que salieron a defender el sueldo, que es un poco la trampa, ¿no? Sí, porque de esta forma están buscando desprestigiarte y hacerte ver como hambreado. En realidad lo que tenemos aquí es una oportunidad histórica que si no la protegemos puede llevarse décadas en volverse a abrir. Una oportunidad donde tenemos una silla ciudadana sentada en el entorno de las instituciones que están con la responsabilidad de fiscalizar, controlar y combatir la corrupción. Si sacamos o debilitamos esa pieza, lo que van a seguir haciendo esas instituciones es ponerse de acuerdo en que el status quo prevalezca. Necesitamos a alguien que esté ahí para estarles constantemente recordando cuál es la expectativa que se tiene de ellos. Debilitar la pieza ciudadana es simple y sencillamente retrotraernos varias décadas y dejar esto en una simulación que no tiene ningún sentido. ¿Y tú qué opinas, Gabriel? ¿El CPC debe existir? Bueno, el CPC aquí debe existir, debería no existir, ¿se justifica, no se justifica? Yo creo que es una figura nueva, ¿no? Hay que presentarla en contexto de esta necesidad de la lucha contra la corrupción que gobierno y sociedad y partidos de alguna manera han contribuido a crearla. El gobierno y los partidos más a fuerzas que por convicción. Entonces, ha sido un camino muy accidentado la creación de este sistema con ese comité de participación social que la gente no lo entiende, no lo tiene con claridad. Y por otro lado, los mismos integrantes de este sistema estatal anticorrupción y del comité social, les ha faltado una buena estrategia de comunicación para que vean pues la necesidad de que exista un sistema, un entramado institucional de la lucha contra la corrupción. Y ahora el punto es que tiene 4 años, ¿cuántos años tiene de creación el sistema? 2017 ya son 4 años. Un punto que se les cuestiona es los resultados. ¿Dónde están los resultados? Y luego se liga mucho también al funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que pues tiene un presupuesto importante y pues no hemos visto resultados positivos. Las acciones que han instrumentado las denuncias, las averiguaciones y los dictámenes de los jueces,
pues la verdad es que los resultados son demasiado pobres de esta fiscalía y de alguna manera la sociedad lo ve como parte de un todo, ¿no? Del entarimado mismo. Del entarimado. Y ahí es donde creo que pues ha faltado, y en ese sentido no se ve mucho apoyo tampoco de la sociedad en este momento, que se está instrumentando una contrarreforma, ¿no? Por un lado se le quita el salario a los consejeros y por otro lado viene una ley que se le llama, que es regresiva, que es la contrarreforma, esta reforma 2.0 anticorrupción que le llaman, pero que la verdad pues deja mucho que desear. Incluso las propuestas que hicieron organizaciones civiles, organizaciones empresariales, académicos, etcétera, ciudadanos que participaron, pues no están plasmadas. Entonces, ahí está también el otro asunto de la actitud de un gobierno que no quiere voces críticas, que no quiere ojos, que pues busca una sociedad callada y que no existan contrapesos, ¿no? Ese escenario vería en este momento. Digo, los gobiernos nunca quieren contrapesos, pero algunos se pasan un poco a la hora de apretar, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo? Sí, una cosa muy breve. Creo que es muy importante diferenciar entre lo que es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Son dos luchas paralelas, interconectadas, pero diferentes. La mejor lucha contra la corrupción, si me lo permiten, es aquella que no tenemos que hacer. O sea, la forma en la cual podemos evitar que la corrupción, combatirla antes de que ésta ocurra. Y ahora vamos a meter al grill a Anel un poco. ¿De qué nos sirvieron las evaluaciones de los magistrados del Poder Judicial si de todos modos los pusieron? Claro. No, en eso tienes razón y es un poco lo que decimos, nuestra opinión, así se llama, en la ley nos ponen en los procesos de designaciones que tenemos una atribución que se llama entregar un informe con opiniones técnicas de cada aspirante. Queda clarísimo, es una opinión. No somos autoridad, no es vinculante, los diputados pueden o no hacernos caso, pero mira, te voy a decir en qué sirvió. Sirvió que todos sabemos que se nombra por la lógica de cuates y de cuotas, y lo sabemos, así como idea en la conciencia pública, pero no teníamos un criterio, una evaluación técnica que efectivamente te diera los elementos para decir, a ver, el que acaban de nombrar no tiene méritos y capacidad. Bueno, si lo analizas, está hasta el final, uno. Y dos, presionamos a los diputados y les hacemos claro que los que nombraron no son las personas que debían de haber nombrado, o en el peor de los casos, que era lo que nosotros exigíamos, que no se ha entendido. De pronto los diputados querían que el CPC quiera nombrar, ¿no? Ellos quieren nombrar quién es esa autoridad, no la queremos, no nos interesa y sabemos que la tienen los diputados, pero sí tienen que rendir cuentas. Decir, a ver, no consideramos la opinión del CPS por esta y por esta razón, porque a lo mejor en su sabiduría ellos tienen elementos mucho más mucho más profundos que los que nosotros les entregamos. Perfecto, esa es su atribución, pero explíquenlo, eso es rendir cuentas, explicar su decisión. En la madrugada. Aprobaron mágicamente a los reprobados. Esa fue la parte más grave. Sí. O sea, fue un pisoteo, ¿no? Y lo único que pudo hacer el CPS fue exhibirlos. Así es. Y yo creo que ya, quisiera retomar este punto, Zul, porque de pronto pedimos algo, esperamos algo del CPS que probablemente no vaya a dar. Te voy a decir por qué, porque a lo mejor no fue creado para eso. Da la impresión de que al CPS le toca investigar, perseguir y sancionar a los corruptos. Sherlock Holmes, CPS. Para empezar, no lo somos. Y no porque no queramos o nos dé miedito, no. Es porque no tenemos las herramientas para hacerlo. No somos autoridad, no tenemos ese poder para hacerlo, pero sí ser la voz ciudadana, el ojo ciudadano y la voz, decir, a ver, eso está mal, al menos decirlo, presionar. Ahora, somos 5 ciudadanos, es todo. Y de tal suerte que la voz del Comité de Participación ni siquiera es la voz del Comité de Participación Social, es la voz de todos los que vienen atrás, de las organizaciones de la sociedad civil, de las cúpulas empresariales. De hecho, difiero un poco con Gabriel en eso de que la sociedad en general no está en esta lucha. Si está, ya salieron. Ahí están los desplegados de las organizaciones de la sociedad civil que están en el tema, ahí están las cúpulas empresariales, ahí están las universidades, es decir, y quiero tomarlo con toda la humildad. Yo sé que no están defendiendo a los integrantes del Comité de Participación Social, me queda clarísimo, están defendiendo el espacio que lucharon por ese espacio por años en las reformas, y ese es el espacio
que están queriendo debilitar con estas reformas, no a los integrantes del CPS. Esos tendremos ya se nos hará una evaluación de nuestro trabajo, pero sí esta instancia. Entonces yo creo que lo que se debe proteger es esta instancia. Entonces somos la voz, los ojos, nos toca vincular a la sociedad civil, no atrapar corruptos. Y eso es lo que están esperando el CPS, no lo van a ver. Y ciertamente fue súper incómodo para el poder cómo exhibieron el tema del Consejo de la Judicatura. Gabriel, por alusiones personales. Bueno, entiendo pues lo que señala Anel. Yo esperaría pues una reacción mucho más fuerte en esta situación de algo tan importante, que creo que junto con el tema de la inseguridad y la violencia, el tema de la corrupción es de lo que más le preocupa a la sociedad. En su juego de vencidas con el poder, hay una gran resistencia a aceptar esos ojos, esas voces críticas, y bueno, pues habrá que ver cómo termina, porque como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? El legislativo es una alfombra roja del Ejecutivo, yo señalaría. Mi ventanilla de trámite. Entonces, sí, creo que la lucha que están dando, por supuesto, el señalarlos, el exhibirlos ante la opinión pública es importante. En este momento, pues pareciera que se enfrenta a una soberbia que no ve, que no oye, y porque dice, este es mi poder y porque puedo hacerlo, lo hago, ¿no? Este camino de la lucha contra la corrupción, de sensibilizar, de crear mecanismos, de establecer candados, pues en el futuro podrá tener resultados, pero por lo pronto vemos cómo la voluntad del Ejecutivo se impone, y un ejemplo claro y fresco en este sexenio es el caso de A Toda Máquina, los 3.200 millones de pesos que otorgaron a un contrato a una empresa amiga del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, y pues no han podido hacer nada. Se ha exhibido como la forma discrecional como se dio la violación a una serie de reglamentos, de ordenamientos. Y el otro asunto también, que es donde ahí le pega a la sociedad en ese escepticismo, es el manejo de esos 6.200 millones de pesos que recibieron de crédito y que también lo manejaron con mucha discrecionalidad. Entonces, en los hechos prácticos, pues lamentablemente no vemos esos resultados que quisiéramos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Y vámonos con Andrés. Desde los organismos de la sociedad civil, ahorita entramos justo, sí, A Toda Máquina, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está la maquinaria ahorita en Vallarta, no? Esa sería la pregunta. Desde los organismos de la sociedad civil, que finalmente es como la fiscalización de la fiscalización, ¿qué opinión tienen de lo que está pasando? ¿Deberíamos de desaparecer el CPS? ¿Deberíamos de fortalecerlo? ¿Está bien que se les quite el sueldo? ¿Los diputados han enloquecido? ¿Qué está pasando? A ver, aquí hay algo que quiero ponerse a la mesa y creo que es importante, ¿no? El CPS nos ha dado herramientas también a la sociedad civil para poder hacer esta rendición de cuentas, por ejemplo, con el Congreso, que no teníamos antes, ¿no? O sea, antes no teníamos herramientas para preguntarle a un diputado, oye, ¿por qué estás votando por el perfil menos ideal? ¿No? Y el CPS sí nos está ayudando a decirle al diputado, ¿sabes qué? Aquí está la lista de los que no son elegibles y son los que elegiste precisamente, ¿no? Entonces, pues ya tenemos herramientas como sociedad civil, como ciudadanos, para enojarnos más, para enojarnos con justa razón, ¿no? Antes nos enojábamos pues porque nos teníamos que enojar, ¿no? Pero ahora ya tenemos argumentos para enojarnos. Entonces, creo que también esos son parte de los aportes que hay que reconocerle al CPS, ¿no? Lo que sí es cierto es que también ha habido una desarticulación alrededor de la lucha anticorrupción por parte de sociedad civil, ¿no? Si nos vamos a ver las mesas que se convocaron en el 2017, interinstitucionales, que el gobernador Aristóteles le encargó a la maestra Tere Brito, pues ahí estaban 23 organismos de la sociedad civil participando, ¿no? Ayer me di la tarea de revisar quiénes estaban participando y de las 23 organizaciones resulta que 10 ya son parte de la refundación, ¿no? O sea, imagínate que casi la mitad de los promovientes ya están dentro del gobierno. Pero ese ¿no? es el superpoder de la refundación. Claro, ¿no? O sea, tenemos cooptados a muchísimas personas. Entonces, pues obviamente eso se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, pues ahora es parte de los que corrompen, ¿no? Y pues eso es bien preocupante, ¿no? Y lo vemos como un proyecto político, ¿no? Justo la iniciativa esta de quitar los salarios, pareciera que era una iniciativa de Mirza, ¿no? Porque ella salía a los medios, salió a defenderla.
y Mirza ni siquiera la estaba promoviendo. O sea, de las 18 personas que estaban promoviendo la iniciativa, Mirza no la promovía, ¿no? ¿Y por qué Mirza fue la que estuvo dando la cara a dar a los medios y a defender quitarles el sueldo, ¿no? Porque defendía quitarles el sueldo. Entonces, pues ahí nos deja bien claro que lo que hay es un proyecto político de desarticulación de la lucha anticorrupción y desarticulación de la participación ciudadana desde sociedad civil. ¿Qué tan grave es esto? Pues es bastante grave. Digo, nos asusta muchísimo lo que sucede luego a nivel nacional, de que quieren desaparecer el ITEI. Y aquí ya nombraron a un consejero del ITEI que era, que no era viable, ¿no? Que por cierto no vimos al CPS ahí señalar con la fuerza. Exacto. Pues, sí, o sea, hizo falta indignarnos más ante eso, ¿no? Que si los magistrados, que si, o sea, todas esas cosas que nos indignan mucho en lo nacional, están sucediendo aquí y como dice Niurka, ¿no? Allá nos avisan, pero aquí se hace, ¿no? Entonces... Por fin citamos a un prócer en este programa. Por favor, entonces creo que sí es bastante compleja la situación que estamos viviendo en Jalisco, porque están sucediendo muchas cosas que son de bastante gravedad y estamos muy distraídos. Por una parte, la sociedad se está cooptando y por otra parte estamos distraídos entre lo que pasa en lo nacional y aquí van haciendo y deshaciendo como se les da la gana. Y ese es justo el punto, ¿no? ¿Cómo lograr el apoyo de la sociedad civil sin el cual no se va a poder hacer nada? Vamos con Anel por alusiones personales y después con Jorge. Anel, ¿qué onda con A Toda Máquina y qué onda con la deuda más opaca de la historia y por qué el CPS no mete más el dedo en la llaga? Mira, te comento que cuando inició el tema de A Toda Máquina, que por cierto era Freddy Mariñez el presidente, precisamente salió del Comité de Participación Social la propuesta para que se votara el Comité Coordinador de darle seguimiento como sistema al tema. De hecho, se aprobó ahí, se autorizó que hubiera una relatoría sobre el tema, es decir, que cada una de las instancias que iba interviniendo según le correspondía a sus atribuciones en el tema, nos reportara ahí cómo va, qué hace, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando ya tuviera un resultado, ¿no? Porque no puede decirlo antes, pone en riesgo el debido proceso y demás, pero si la Contralora entraba y ya tenía su IPRA, su informe de presunta responsabilidad, no lo informaba. Y decía, y lo mandé a la instancia que sigue. En fin, era como coordinarnos como sistema. Esa fue una propuesta del CPS y estuvo. La otra que te quiero comentar A Toda Máquina es que hicimos, obviamente por lo de la pandemia, unas mesas de discusión que no fueron bien vistas, porque además tenemos en nuestras sesiones sesiones que son públicas, que se transmiten en vivo, siempre, invariablemente, un punto que se llama casos paradigmáticos de posibles hechos de corrupción. Y es ahí donde subimos los temas, o que aparecen en los medios, o que vienen de denuncias ciudadanas, y que se vuelven como paradigmáticos. Y el tema de Toda Máquina está en todas nuestras sesiones, y hemos invitado personas, hemos dado informes, hemos dado nuestra opinión, hemos tratado de explicarle a la ciudadanía con peras y manzanas qué está pasando ahí. Hicimos estas mesas. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que pasó es que, lo sabemos, finalmente no resultó en una sanción, que era lo que la gente esperaba, pero lo que vemos es, y eso no sé si sea corrupción, si había buenas o malas. La Contraloría, con su IPRA, dice que había posibles faltas administrativas. El Tribunal de Justicia dice que no, porque no revisaron el proceso de licitación, sino solamente si algunas personas cometieron alguna ¿Y eso falta. no es corrupción? Pues tendría que hacerse una revisión de eso también. Salió ya el auditor, ¿no? Por ahí está ya su reporte de que sí hay algo, encontró algo, en fin, pero lo que quiero dejar claro de pronto, porque la sensación es, entonces no funcionó el sistema, porque finalmente no hay nadie en la cárcel, o al menos alguien sancionado, ya no digamos cárcel, cuando era a todas luces evidente para todo el mundo que algo raro había pasado, algo irregular por lo menos había pasado ahí. Y fíjate que lo que nosotros vemos como Comité de Participación Social es que el sistema funciona, no sé si funciona bien, no quiero llegar a esa conclusión, pero funciona ¿por qué? Porque precisamente pudimos ver dónde quedó la bolita, ¿no? De otra manera, sin sistema, se hubiera presentado en los medios, por ejemplo, pudo haber hecho mucho ruido y desaparece. O queda en el cajón de alguna de las autoridades. Y ahora vimos que entró a la Contraloría. La Contraloría llegó a un resultado que lo pasó. Entonces pudimos ir viendo en qué instancia estaba, que en grande no funciona, que en grande hay que sancionar, y eso fue gracias a que existe un sistema, ¿no? Es una forma de explicarlo, ¿no? ¿Y con la megadeuda?
con la megadeuda, bueno, en eso estamos. El CPS, hay una de nuestras integrantes que tiene como ese proyecto de investigación y estamos por informar antes de octubre lo que hemos encontrado, por supuesto, desde el punto de vista, pues sí, más académico, de análisis, sí, pero claro, lo que hemos podido encontrar, que es otra cosa que hemos hecho como CPS. Por ejemplo, el año pasado sacamos un análisis sobre los posibles riesgos de corrupción en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Ese tipo de insumos técnicos son los que también producimos, generamos en el Comité de Participación Social. ¿Y a qué hora se va a hacer eso de manera meritoria mientras trabajas en otra cosa para ganarte la vida, ¿no? Jorge. Sí, dos cosas muy breves en que te hacer lo más sintético. Tan funciona el sistema que una de las partes tuvo el valor civil y técnico de hacer su IPARA, me refiero a la Contraloría, y le entregó al Tribunal de Justicia Administrativa. Durante muchos años, y con justa razón, nos enfocamos en cambiar la Auditoría Superior del Estado, porque ahí veíamos graves problemas. Creo que ahora es hora que todo ese entusiasmo también lo dirijamos a una oficina muy cercana a la auditoría, que viene siendo los Tribunales de Justicia Administrativa. Hay estudios de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción muy interesantes sobre la impunidad administrativa en México y sobre el papel de las fiscalías anticorrupción en México. Para analizarlo y para exigir, para ser el invitado incómodo en la mesa, donde entre funcionarios hay una tensa cordialidad, pues estamos los que llegamos a un poquito alterar el balance de esa mesa. Sí sirve el CPS porque tienen que ustedes que recordar que la terna original que había enviado el entonces gobernador Aristóteles para fiscal, que era una terna hecha en acuerdo con los poderes fácticos y políticos, el gobernador tuvo el valor civil de recusarla porque le hicimos ver que no se encontraban las personas mejor evaluadas de acuerdo al dictamen. Asumió el costo político y retrasó esa terna con gran descontento de los que ya estaban listos para votar en el Congreso y se envió otra. Los resultados de la Fiscalía los podemos justamente discutir otro día. Sin embargo, lo que quedó claro es que el Poder Ejecutivo actuó en consecuencia, uno. Y dos, ahora que estamos hablando de clásicos, pues yo quiero citar a uno de los clásicos de la guerra asimétrica, uno de los clásicos teóricos, prácticos más importantes, que es Ho Chi Minh. Y justamente eso nos habla de cuál es la función y cómo presionamos desde el CPS. Esta es una guerra asimétrica. Estados Unidos perdió en Vietnam, perdió en Afganistán y previamente la Unión Soviética perdió en Afganistán no porque tuvieran armas inferiores, sino porque la resistencia organizada logró mermarlos a un nivel tal y desgastarlos que comprendieron que seguir ahí les costaba más que retirarse. Entonces, justamente en una guerra asimétrica tenemos que comprender que lo que estamos nosotros es justamente para buscar ese malestar, para elevar el costo político y de alguna manera así encauzar las conductas de los integrantes, de los poderes constituidos. Andrés, te mueres por hablar. Pues, a ver, esos compromisos de Fiscalía que sirve a Jalisco ni siquiera los hemos reflejados en esta maroma que se hizo después de las desapariciones forzadas del 4, 5 y 6 de junio, que nos dieron a unos 100 días de seguridad y 1000 días por la ciudad de Jalisco. Ni siquiera ahí, después de toda esta gravedad de cosas que han sucedido en torno a la Fiscalía, vemos reflejado los compromisos que Alfaro hace 3 años firmó, ¿no? Entonces, creo que hay una de las grandes tareas pendientes que tenemos como sociedad y que el CPS estaba encabezando ese esfuerzo, pues es precisamente darle seguimiento a esos compromisos de Fiscalía que sirva a Jalisco, ¿no? Porque pues sabemos que necesitamos transformar la Fiscalía, sabemos que nos está rebasando por todos lados, que la Fiscalía también no tiene los recursos necesarios para poder enfrentar las condiciones en las que estamos viviendo de seguridad, pero pues los recursos que sí tiene no los está utilizando para precisamente hacer su chamba, ¿no? Entonces, creo que ahí es una discusión que sí tenemos que poner sobre la mesa y pues ahora sí que concentrarnos en cuáles van a ser las luchas, ¿no?, que vamos a querer tener, ¿no? A ver, nos vamos a ir por el Tribunal de Justicia Administrativa, o nos vamos a ir por Fiscalía que sirva, nos vamos a ir por... ¿Por qué hay que elegir? Pues porque son 5 changos en el CPS y los quieren dejar sin sueldo, ¿no? Entonces, pues de algún lado tendrán que comer. Yo creo que mientras
atienden el puesto de dogos, pues van a tener que estar haciendo la política, porque aparte no van a poder trabajar en nada que les genere un conflicto de interés, y pues en lo público Entiendo todo que es un vender conflicto de dogos, interés. ¿qué tal que un diputado va y compra un dogo? No es conflicto. Pues no, pero tendrá que ser tal vez sin licencia, porque luego tramitar la licencia del carrito de dogos ya sería un conflicto de interés, ¿no? Entonces, sí, entonces, Es cierto. Entonces no podrían poner un carrito de dogos. pues Qué complicado. Demonios, no tachado. sé si las podrían fundar tal vez alguna iglesia, pero no sé si dentro de eso también haya un conflicto de interés, pero pues no sé. A ver, la iglesia anticorrupción tal vez sería una forma de vida para... No, a ver, fuera de broma, Pero, pues, yo iglesia creo que todo anticorrupción, este no. tinglado, pues obviamente El es diezmo, para distraer, pues, ¿no? corrupción. A ver, vamos y hacemos una reforma que es anticonstitucional. Todo mundo lo sabe. A ver si, como dijo Lolita, ¿no? Lolita Cortés, eso ya se dijo, ¿no? Digo, Eso ya se sabe. Rosario de perlas. Entonces, a ver, ¿por qué lo quieren hacer? O sea, obviamente, pues eso también es una forma de cooptación, ¿no? A quienes no pueden cooptar, pues los mantenemos ocupados, ¿no? Ahora váyanse a los tribunales a pelear lo que es lo que es su derecho, ¿no? Y pues mientras nosotros pues seguimos con Iconia, seguimos con Tala, seguimos con A Toda Máquina, seguimos con las deudas. O sea, hay un chorro de cosas que están sucediendo y pues a ellos van a tener con justa razón que estar peleando en tribunales y estar invirtiendo parte de su tiempo en pelear lo que necesitan, ¿no? Lo que es comer y un sueldo, ¿no? Sí, Entonces, y está la perversión justo, que dijo muy bien Jorge, que los hacen parecer hambreados peleando por el hueso. sí, claro, ¿no? Y también pues, lo irónico, ¿no? La bandera de la participación ciudadana que fue lo que construyó el proyecto del alfarismo y pues que precisamente en el día que se conmemora la participación ciudadana, pues se votan estas iniciativas, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay conflicto de interés. Hay conflicto de interés entre la ideología y las acciones, ¿no? Vámonos a una ronda de cierre. Yo quisiera dejar abierta la siguiente pregunta. ¿Debería existir el CPS? ¿Deberíamos dinamitarlo? ¿Se justifica? Pues digo, si MC ha puesto el costo al centro de discusión, se justifica lo que cuesta para lo que tiene que hacer. ¿Qué sale más caro? ¿Tener un CPS o no tenerlo? Vámonos con Anel. Bueno, pues yo en principio te diría que sí, que es indispensable que exista el Comité de Participación Social, porque básicamente para eso se hizo la ley. Para mí, mi interpretación es que se hizo para dos cosas. Bueno, la principal, combatir la corrupción, obviamente, pero ¿cómo? ¿Con cuáles estrategias? Una era para sentar en la misma mesa a todas las autoridades que de por sí ya combatían desde sus propias esferas, o que al menos esa tarea tenían, de combatir la corrupción, y por otro lado integrar a la sociedad en esta lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, si esa era la idea, y luego además viene de esta, ya sabes, de lo que decía Gabriel Said, que la corrupción es el sistema. Sabemos que si la corrupción no es el sistema, la solución, los ojos, la vigilancia no puede venir del sistema mismo, tiene que venir fuera del sistema. También esa es la intención, el objetivo de que exista un ente ciudadano dentro del sistema. Entonces me parece que es fundamental que exista. Es más, yo creo que si no existe no tendría ningún sentido que el sistema nacional o estatal anticorrupción. Mejor nos quedamos con las instancias que ya hacían de cualquier forma su trabajo, el ITEI, el auditor, la Contralora, que lo sigan haciendo sin sistema, porque la idea de que existiera el sistema en gran medida, te digo, que era por la existencia del Comité de Participación Social, los ojos ciudadanos, la voz ciudadana, el vínculo. Hay innumerables estudios que muestran que la estrategia anticorrupción, si no incluye a la sociedad, no va a tener éxito de ninguna manera. Y este embate desde el Congreso, que es claramente un ataque y un esfuerzo para desarticular, ¿no es también una oportunidad que favorece dándola justo la posibilidad de dar la cara, de explicar, de salir en medios? ¿No mediatiza? Completamente. Yo lo he visto, lo he querido interpretar así, y de ahí sí tomo esta crítica que hizo Gabriel y la asumo como parte del comité. Sí, hay una tarea que sí debemos de hacer y que sí nos ha faltado hacer: comunicar. Esa sí le toca al CPS, comunicar de qué se trata la lucha contra la corrupción, de qué se trata el sistema, cómo los integramos. Y si solo es un tema de círculo rojo y no hemos podido llegar más allá, entonces sí en algo hemos fallado el Comité de Participación Social en esta tarea. Entonces, estas luchas precisamente nos dan la oportunidad de explicar de qué se trata, de qué va, cuál es su importancia, qué está en juego,
¿no? Y me parece que y además aglutinar a todas las organizaciones, las cúpulas, que a lo mejor como vimos ya y que lo dijo Andrés, algunas ya no las vamos a aglutinar, pero algunas nuevas que se integren, que a lo mejor estábamos dormidos, estábamos tranquilos, y estas nos permiten decir, a ver, sí, ¿no? ¿Le entramos o no? A mí me encantó la idea de que, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Toma, la Magistralla, todas estas organizaciones que han estado desde antes que existiera el CPS, luchando por esto que ahora luchamos, salieron inmediatamente. Es más, no tuvimos nosotros ni que decir nada, salieron. No los convocamos, pues salieron organizados, ellos mismos con sus propias preocupaciones, defendiendo, y de nuevo vuelvo a repetirlo porque es importante, el espacio, me queda claro, no están defendiendo a las personas, sino el espacio de la sociedad civil, y eso fue gracias a este evento. Las cúpulas también, debo ser sincera, pensé que iba a ser muy complicado, que salieran a apoyar por el contexto y la circunstancia, y salieron. Tiene que ver con el pisoteo a la reforma 2.0. Totalmente, porque, de nuevo, no es por el trabajo solamente el CPS, sino que esa reforma fue producto de una mesa donde participaron todas estas personas que no les preocupa que su voz no haya sido tomada que les dieron a tole en cuenta. Exactamente. Con el dedo. Así es. Jorge, una ronda de conclusión. Sí, cómo no. Con la corrupción no vamos a acabar por un arte de magia, por sacar un pañuelito y decir la corrupción se acabó. La corrupción es una lucha que va a llevarnos décadas. Sin embargo, si consistentemente los avances que estamos logrando, vamos a estar queriendo empezar, renovar, refundar, transformar, o usar toda esa serie de verbos, sin tomar en cuenta los avances que ya existían y poder construir sobre los mismos, entonces estaremos citando a otro clásico, a Camus, estaremos jugando al Sísifo, ¿no? Estaremos empujando esa pesada roca sobre la colina, y ya que llevamos arriba, no nos gustó la roca, la dejamos caer y volvemos una vez más a empujar y empujar, y entonces va a ser la cosa de nunca acabar. O construimos sobre lo que ya existe y lo mejoramos, porque vaya que hay campo para mejorar. Uno de los principales problemas y talones de Aquiles de los sistemas, y particularmente de los EPCs, es la integración de comisiones de selección que se encuentran parcial o mayoritariamente capturadas por intereses fácticos, que eventualmente terminan impulsando hacia los EPCs a personas asociadas con los mismos, y por lo tanto terminan contaminando y desprestigiando al resto. Es importante que se mejore eso para poder mejorar justamente el nombre y la reputación de los CPCs. Es importante que se comprenda que el CPC, a diferencia de las demás sillas del comité coordinador, es la única que ni tiene presupuesto ni tiene estructura. Lo único con lo que cuenta es con una contraprestación para sufragar los gastos propios de su acción, y además para poder dedicar una cantidad de tiempo considerable y no tener un conflicto de interés. Nada más caro que un consejero honorífico. Aquellos que confunden honorífico con honorable necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia. No tiene nada de honorable ser el diputado campeón faltista de esta legislatura. Si la iniciativa iba a ser presentada por alguien, pudieron haber escogido una persona con un poco más de reputación para hacerlo. En el Congreso andan cortos de eso, ¿eh? Gabriel, ¿vale la pena construir sobre lo que hay, reinventar las cosas, tomar el ataque del gobierno como una prueba de que el CPS sí sirve de algo? ¿O cómo evalúas tú hasta el momento el asunto de la lucha contra la corrupción y la integración de la sociedad civil? Mira, la creación de figuras, más que desaparecerlas, figuras, instituciones, más que desaparecerlas, hay que perfeccionarlas, ¿no? Yo creo que esto que estamos viviendo sirve para hacer un análisis, una evaluación del sistema estatal anticorrupción y de las figuras también que se han creado, no nada más del Comité de Participación Social, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Porque luego se crean figuras, pero luego el asunto es que no son operantes, no dan resultados, pues hay mucha simulación en ese sentido. Y luego en el caso de esto que está pasando con el Comité de Participación Social, de la resistencia que tiene el poder para tener esos ojos que las están observando, las irregularidades que están cometiendo, los excesos, pues es parte de ese juego de vencidas, ¿no? Creo que esto, algo bueno tendrá que quedar de esto, de lo malo que estamos viviendo, algo bueno, porque como bien decía Andrés,
la lucha es de resistencia, pues hay obstáculos, obviamente, que si se buscan formas para acotar los actos de corrupción, hay obstáculos, se defiende esas poderes fácticos, se defienden, o poderes reales se defienden, y bueno, pues esa es la lucha que hay que dar, y creo pues que a estas organizaciones y al Comité de Participación Social hay que apoyarlo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Andrés, conclusiones. Bueno, por una parte mis clásicos son muy distintos a las referencias de Jorge, eso no sé si me apena o me enorgullece. Cada quien sus clásicos. Pero, a ver, creo que sí hay una No hay necesidad. conflicto de interés. Ahí sí no hay conflicto de interés. Claro que no. No, a ver, creo que sí es necesario replantearnos, pues, qué significa tener este sistema, qué significa tener el CPS, ¿no? Y lo hemos visto, pues, por ejemplo, hace unos meses que se discutía sobre si iba a desaparecer el INAI y que los autónomos, pero a ver, si vamos a la calle y le preguntamos a las personas, pues, ¿qué significa para ti el INAI, ¿no? O el ITEI, o sea, ¿de verdad te sirve para algo? Y pues las personas, pues no, o sea, no les va a hacer sentido, ¿no? Entonces, pues si les dicen lo desaparecemos, pues sí, pues ¿para qué lo queremos, no? Si no me va a hacer sentido. Sí, pero eso podemos decir de los congresos de la No, presidencia y eso- de la República sí, y sí, del sí. país en su conjunto. Entonces, ahí la necesidad de precisamente traducir, ¿no?, la importancia de todo este sistema, la importancia del CPS, la importancia del ITEI, del INAI, de todos los órganos, ¿no?, que son importantes, son relevantes, pues para que a la gente le haga sentido, ¿no? Y si a la gente le hace sentido, pues entonces pues se va a apropiar de ellos, ¿no? Entonces creo que sí nos hace falta esa parte de dejarnos en ese círculo rojo, en esa intelectualidad, en la academia, en los papers, y pues bajarnos a platicarlo de una manera más coloquial y decir, a ver, en los derechos que estás buscando por acceder, en tu derecho a la salud, a la educación, a la movilidad, pues qué significa lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso le hace sentido a la gente y se lo apropia, ¿no? Entonces creo que es algo que nos hace falta mucho explicar. Y con eso cerramos. Finalmente, la lucha anticorrupción está incompleta sin usted, ¿no? Aquí ya lo citamos por todos lados. Nos fuimos de Camus a Niurka, de Ho Chi Minh a la canción... A Lolita Cortés. A Lolita Cortés. Y yo me voy a ir a la canción popular. Y al CPS solo le puedo decir que ojalá resistan como el caballo blanco, por el bien de todos. Estos fueron los sótanos del poder.